Pasemos, hermanos y hermanas, a la palabra que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no lo dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora que menos pensaba. Le quitará su cargo y lo enviará con los desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azotes, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 39 al 48. Hermanos y hermanas, llevamos días sumergidos dentro de este espectacular capítulo 12 del Evangelio de San Lucas. Hermanos y hermanas, y recuerda lo que estamos haciendo con este capítulo 12. Prácticamente aquí la reflexión y la meditación, nuestro examen de conciencia de esta palabra de Dios que estamos meditando en estos días, es poner un equilibrio, hermanos y hermanas, poder ponderar, balancear lo que es realmente esencial en prioridad y entonces en segundo lugar otras cosas, hermanos y hermanas. Enfocarnos en las cosas de Dios primero, sin descuidar las otras que las tenemos que también cuidar. Pero, hermanos y hermanas, sin que ellas nos asfixien, podríamos decir, ¿verdad? Sin que ellas nos fatiguen en la vida, sin que ellas nos secuestren en la vida a tal grado que a uno se le va a olvidar lo que tiene que hacer en torno a las cosas de Dios. ¿Te acuerdas que en estos días hemos hablado de que no teman a los que matan el cuerpo? Todo esto va relacionado con ese asunto y más bien tener ese miedo reverencial por aquel que es capaz de terminar con todo si lo ponemos desde ese punto de vista. Este capítulo 12 también nos ha advertido, hermanos y hermanas, no está la vida en el poseer, por aquello de la acumulación, de las riquezas, de los bienes, para que pongamos nuestra vida en la trayectoria correcta, ¿no? No se inquieten por cómo vivirán. Estábamos hablando precisamente ayer con unos versículos que no hemos tocado aquí y ayer precisamente hablando acerca de estar preparados. Y hoy seguimos con el tema ese de el estar preparado. Acuérdate que aquí lo que estamos buscando es el verdadero sentido de la vida, hermanos y hermanas. Si nosotros como cristianos no estamos enfocados en el verdadero sentido de la vida, hermanos y hermanas, vamos a entrar en problemas. Cristo quiere que estemos claros con eso, en voluntad, en conciencia y en todo cuanto somos. También, hermanos y hermanas, poniendo siempre en prioridad a Dios. Esa es la idea. Y todo lo demás, como hemos dicho, hermanos y hermanas, es cuestión de cosas secundarias. Busquemos el balance, eso es la prioridad, busquemos el equilibrio, hermanos y hermanas. Fíjate cómo es la idea fuerza para que podamos entrar ya a discutir este evangelio que nos ayuda mucho en esto de la preparación. Hemos dejado de percibir la presencia de Dios en medio de nosotros. Vamos a trabajar con eso. Que tal vez en el siglo XXI
y por la rutina, hermanos y hermanas, que tenemos en la vida, la prisa, el ahorro, muchas cosas que hay que hacer, ese nerviosismo, esa inquietud, hermanos y hermanas, hemos dejado de percibir la presencia de Dios en medio de nosotros. Hoy, hermanos y hermanas, nos hemos dado cuenta nosotros ante la palabra de Dios que realmente seguimos con esa exhortación, ¿no?, de estar preparados, de poner en orden las prioridades. Y tenemos dos nuevas parábolas para nosotros meditar y reflexionar. La primera es la del dueño de la casa y el ladrón, muy conocida por cada uno de nosotros. Está en los versículos 39 al 40 de hoy. Y también tenemos en segundo lugar, pues, la parábola, hermanos y hermanas, de el propietario y el administrador. Esa es la última, está en los versículos 41 al 47. La primera parábola, hermanos y hermanas, que va de los versículos 39 al 40, apenas 2 versículos, hermanos y hermanas, muy conocidas por nosotros. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no lo dejaría romper el muro. Bien cortita, hermanos y hermanas. ¿A qué nos lleva esta pequeña parábola a nosotros a examinar, a nosotros balancear, a nosotros podernos entrar en un discernimiento de cuál será el mensaje que tiene para mí esta parábola? Pues bien, hermanos y hermanas, esta parábola ha llevado a muchos a preocuparse por el fin del mundo. Y como que se les mete eso en la cabeza, ¿no? Por aquello de que, aunque hay aviso de que Jesús vendrá, pues ciertamente no hay una precisión acerca de su llegada, ¿no? Y esto se mantiene como en una incertidumbre. Tú no sabes cuándo un pillo va a llegar a tu casa, tú no sabes cuándo el ladrón va a saquear tu casa. Eso uno no lo sabe, eso no está anunciado. Y por lo tanto tú sí sabes que el ladrón viene a saquear, viene a hacer daño y a veces hasta asesina al ladrón con tal de llevarse algo. Pues para evitar todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues prevenirse, tapar todo, si es un hoyo, un boquete como en aquel tiempo por donde se puede meter el pillo. Entonces en eso consiste, ¿verdad?, la preparación. Y lo que Cristo quiere asemejarlo con su llegada es esa incertidumbre, hermanos y hermanas, ¿no? En términos de su llegada. Nadie sabe nada, ha dicho nuestro Señor Jesucristo. Sigue la incertidumbre. Ni los ángeles lo saben, ni el Hijo de Dios lo sabe. Solo el Padre lo sabe. Así es capaz Jesucristo de señalarlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 32, hermanos y hermanas. Se sigue diciendo en el mundo, y tú lo oyes por donde quiera, Cristo viene. O en muchos momentos Jesús vendrá. La proximidad, hermanos y hermanas, de un supuesto fin del mundo, si tú no la sabes entender, si no la sabes balancear, te puede hacer daño o la puedes desenfocar. Y yo creo que es tiempo de que nosotros aclaremos estas cositas. Muchas personas han quedado engañados y sometidos a sectas, hermanos y hermanas, y a personas que están supuestamente preparándose para esta llegada, que ya hemos visto lo que hemos dicho aquí, hermanos y hermanas, y han terminado en suicidio, con personas que estaban supuestamente preparándose para esa llegada. Otros, hermanos y hermanas, se hacen como que de la vista larga, el tiempo pasa y el fin no llega, así que esto no es verdad, Dios no existe, y todo esto es un cuento de caminos, hermanos y hermanas, leyenda y ficción, que la gente se ha puesto a creer en eso. Esas son otras de las posiciones que hay en el mundo. Unos, hermanos y hermanas, aprovechan pues la incertidumbre, hermanos y hermanas, lamentablemente especial con aquello de la amenaza, pues hermanos y hermanas, para atraer gente a través del miedo y del terror. Todas esas cosas pueden suceder. Pero hermanos y hermanas, Jesús lo que quiere es que estemos preparados. Y escucha eso bien. Porque el estar preparado significa para Cristo, y el mensaje tiene que estar listo. Y al estar listo tú vas a tener seguridad. Y al tener seguridad tú vas a tener confianza. Y al tener confianza tú vas a tener valor. Todo eso está ahí. Vas a estar confiado sobre todo en mi segunda venida. Acuérdate que el que no se prepara es el que se desespera, es el que se envuelve en el corre-corre, es el que se le pierden las llaves, es el que se le olvidan las cosas.
Pues por lo tanto la preparación es para tener esa calma, hermanos y hermanas, esa confianza de que yo estoy listo para lo de Dios y yo no me voy a poner nervioso ni me voy a volver loco porque viene mi Señor y mi Salvador. Tengamos presente esa intención por parte de Jesucristo, hermanos y hermanas, en nuestras vidas. Venga cuando venga, el Señor me va a encontrar listo. Eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. A veces los que dicen que Cristo, hermanos y hermanas, tarda en venir y de tanto ponerse a especular alrededor de la venida de Jesús, mucha gente, hermanos y hermanas, se les está olvidando que Jesús hizo una gran promesa a cada uno de nosotros y la ha cumplido durante ese tiempo, hermanos y hermanas, que es el tiempo intermediario entre su primera venida y la segunda venida. Jesucristo hizo una promesa para el intermedio, ¿no? Que es parte de nuestra preparación, hermanos y hermanas, y es parte de lo que nos va a ayudar a nosotros a estar listos. Y esto, hermanos y hermanas, a mucha gente se le olvida. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso está en Mateo 28, versículo 20. Eso es parte de la preparación. Confiar en que Cristo ya está con nosotros. Por eso la idea fuerza de hoy nos dice que hemos dejado de percibir la presencia de Dios en nuestra vida o en medio de nosotros. O sea, para prepararte, date cuenta de que ya Cristo espiritualmente está con nosotros, ¿sí o no? Sacramentalmente Cristo está con nosotros, ¿sí o no? Donde haya dos o más reunidos en mi nombre, en oración, Él estará con nosotros, ¿sí o no? La presencia del Espíritu Santo nos da la garantía de que la obra y la presencia de Dios está con nosotros. Así que, hermanos y hermanas, eso es parte de estar listo, reconocer que antes de esa segunda venida ya Cristo está con nosotros, fortaleciéndonos, hermanos y hermanas. Por lo tanto, tengamos eso presente. Hoy examinemos nuestras vidas, hermanos y hermanas, en reflexión. Hemos dejado de percibir nosotros, por el ajetreo del mundo, la presencia de Dios en medio de nosotros. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque muchos de alguna forma han caído en ese terror y en ese pánico y uno los encuentra como que con un gran terror, hermanos y hermanas. Y fíjate, yo quiero decirte algo acerca de esto. Ponte esto en la mente. A nosotros se nos manda a estar listos para la segunda venida de Cristo, no por tener un supuesto miedo al mal que va a traer la venida de Cristo. Porque si hay otra cosa que se está malinterpretando es eso, que mucha gente dice que Cristo va a venir y viene con una maldad, porque es como una destrucción. Y hermanos y hermanas, la otra parábola nos va a ayudar a nosotros a entender que yo no me tengo que preparar para la segunda venida de Cristo porque Cristo viene como un destructor. Esa no es la preparación. Lo que yo me tengo que preparar y lo que Cristo quiere que yo me prepare es de no caer en el mal que provoca el caer en la tentación por parte de Satanás. Eso sería lo que me haría no estar listo para la segunda venida de Cristo. Y eso es lo que muchos hermanos y hermanas lamentablemente malentienden acerca de ese estar preparados. La parábola del dueño y el administrador, hermanos y hermanas, también es importante. Esa es la segunda de hoy y está en los versículos 42 al 48. Y la hemos escuchado en otras ocasiones. Yo lo que quiero que tú sepas de esa parábola es lo siguiente. Todos nosotros en esta vida no somos dueños. ¿Quién es el dueño? Es Dios. Todos nosotros sí somos administradores, hermanos y hermanas. Y por lo tanto administramos ¿qué? Lo que nos ha confiado el dueño. Esa parábola viene desde ese punto de vista. Y en general esa parábola lo que nos quiere decir a ti y a mí es todo cuanto hay aquí en la tierra, incluyendo tu vida y la mía, ha sido un obsequio de parte de Dios. No es tuya, administrala. Y cuando a ti te confían algo que no es tuyo, se supone que tú lo devuelvas. Entonces tú vas a tener que verificar en qué estado yo voy a devolver lo que me confiaron. Piensa en algo que le hayas pedido prestado a un familiar, a un amigo, a un vecino. Mira, te voy a prestar este generador eléctrico, te voy a
prestar esta olla de presión, qué sé yo, ¿qué? Te voy a prestar el carro. Ok. Hermanos y hermanas, tú, ¿cómo vas a tratar? ¿Cómo vas a manejar? ¿Cómo vas a cuidar de algo que se te presta? ¿Como si fuera tuyo o como si fuera algo de otra persona? Lo ponemos en una balanza. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que devolverlo. Y tenemos que devolverlo en la condición que nos lo dieron o mejor que la condición que nos dieron, ¿verdad? Porque sería un revolú si le llevo el generador quemado. Si le llevo el auto, pues hermanos y hermanas, chocado. Si le llevo la olla de presión, hermanos, explota. ¿Verdad? ¿Verdad que estaría ante un problema serio? Quiero que pienses en eso con esta parábola, hermanos y hermanas. Somos los administradores y no somos los dueños. Dios, a ti y a mí, hermanos y hermanas, en esta tierra nos ha comisionado y nos ha enviado, hermanos y hermanas, dentro de todo lo que nosotros somos en esta tierra, hermanos y hermanas, con misión. Y lo hemos visto aquí, todos tenemos misión. Tenemos que ser fieles en lo que dice esa parábola, hermanos y hermanas, como administradores de aquello que Dios nos ha confiado. Tenemos que ser prudentes, eso es lo que está señalando esa parábola. Un buen administrador, hermanos y hermanas, quiere Cristo en ti y en mí, es aquel que cumple su misión de servicio. ¿Ah? Nunca usa lo que Dios le ha dado, o los bienes y los dones, los talentos, los carismas, hermanos y hermanas, que Dios les ha dado, pues nunca los utiliza para su propio bien, interés o para su propio provecho. Y está siempre en vigilante espera. Está siempre atento a descubrir esa presencia de Dios en el diario vivir. Hermanos y hermanas, o sea, esta parábola nos lleva a preguntarnos en examen de conciencia en qué estado Dios nos ha dado las cosas. ¿Has pensado tú eso? ¿En qué estado te ha dado Dios la vida a ti? ¿En qué estado te dio Dios el matrimonio? ¿En qué estado te dio Dios a ti tus hijos? Tu familia. ¿En qué estado te dio a ti Dios tus sacramentos, hermanos y hermanas? Eso es lo que tenemos que pensar. Y luego pensar un poquito más profundamente en qué estado se lo voy yo a entregar. Mi bautismo, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia, mi asamblea, mi vocación cristiana. ¿En qué estado se lo voy a entregar, hermanos y hermanas? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque somos administradores, simplemente ya está. Y porque no somos ¿qué? No somos los dueños. Y eso a veces en el mundo de tanto poder, hermanos y hermanas, no nos damos cuenta de que está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que saber, hermanos y hermanas, cómo administrar lo que Dios nos ha dado, cómo coordinar lo que Dios nos ha dado. Dignos de confianza, hermanos y hermanas. Eso es lo que busca Dios. Prepárate para ser una persona digno de confianza ante Dios por lo que Él te ha dado. Capaz, hermanos y hermanas, capaces, que seamos capaces de lograr lo que Él nos ha confiado. Cumpliendo, hermanos y hermanas, siempre con nuestro deber. Ahí está. Cumpliendo siempre con nuestro deber. Eso está en la parábola y eso es lo que señala el versículo 43. Afortunado ese servidor, que puede ser tú y puedo ser yo, si al llegar su Señor en su segunda venida, hermanos y hermanas, lo encuentra cumpliendo su deber, ¿verdad? Hermanos y hermanas, eso es lo que está buscando Cristo. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Que en su segunda venida no se encuentre en deslealtad, está diciendo la palabra. No. ¿Qué es deslealtad en esta parábola? Pues, hermanos y hermanas, maltratando al prójimo, dice Jesucristo, metido en el libertinaje, que eso es el abuso de la libertad, en todo caso, metido en los excesos, hermanos y hermanas, de la vida, en el exceso en el comer, en el exceso en el beber y en el extremo de las cosas, como en el alcoholizarse, dice la propia palabra, ¿no, hermanos y hermanas? De hecho, hay castigo, dice el versículo 47 y 48, que por ahí es que mucha gente se va. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Que siempre nosotros lo sabemos, hermanos y hermanas, que va a estar ahí. Entonces,
llama la atención la parábola, hermanos y hermanas, y vemos que la parábola termina con aquello de que hay que crear una diferencia entre el dar y el confiar. Mira cómo termina la parábola de hoy. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Ahí está lo que es administrador y dueño, hermanos y hermanas. Al que se le ha dado mucho, es tuyo, eres el dueño. Hay cosas que se te dan y tú eres dueño de ellas, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Se te ha dado mucho, se te va a exigir mucho, porque es tuyo. No lo tienes que cuidar y devolver en la otra forma, es tuyo. Ahora mira lo que dice, y cuanto más se le haya confiado, te confío esto, no es tuyo, te lo presto, ¿ah? Me lo tienes que devolver. A quien más se haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas. Más, hermanos y hermanas. Y es muy poco lo que nosotros tenemos aquí en la tierra que verdaderamente seamos dueños de ello. Hermanos y hermanas, cuando venimos a ver casi todo, hermanos y hermanas, a grandes niveles, Dios nos lo ha confiado. Así que hay que tener eso en total examen de conciencia. Así como Cristo nos ayuda, hermanos y hermanas, a descubrir su presencia en este mundo y a ponernos, hermanos y hermanas, claro, en ese sentido de la espera. ¿A qué conclusión podemos llegar hoy, hermanos y hermanas? Mira, el estar atentos, ¿no?, y vigilantes, ese sentido que llama hoy la palabra, que llevamos envuelta en ellos unos días, hay que relacionarlo, hermanos y hermanas, con el poder del mal. Cuando te prepares, cuando estés en preparación, vigilante, en espera, relaciona esto con el poder del mal. Y te voy a explicar por qué lo estamos diciendo y por qué te lo quiero dejar saber hoy. Y lo que es capaz de hacernos el maligno. Porque esto es una mentalidad equivocada. Esto de estar pensando que yo me tengo que preparar porque Dios lo que trae es fuerte, azufre, castigo, terremoto, violencia, muerte. ¡Ay, mi madre! Esa es la preparación. No, hermanos y hermanas. La preparación básicamente es todo lo que envuelve aquello, es estar en conciencia y alerta de lo que es capaz de hacer la tentación del maligno para hacerme caer en un estado de situación donde yo me pierda, ya sea por la amenaza de aquello que yo sé que no sé a qué hora va a ocurrir, como el ladrón que viene en la noche a robar, o porque tal vez me equivoqué y metí mi mente tanto en las cosas del mundo que, creyendo ser el dueño, se me olvidó que era simplemente el que administraba. Hermanos y hermanas, va a haber castigo, dice la palabra, pero no te fijes tanto en el castigo, hermanos y hermanas, porque Dios es Dios de misericordia. No se olvide uno del castigo, no se olvide uno del infierno, no se olvide uno del tormento, de la muerte eterna, hermanos y hermanas. Sí, claro que sí, que hay que tenerlo en mente. Pero Dios quiere, hermanos y hermanas, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que nos salvemos, dice la Sagrada Escritura en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y que nos salvemos. Espectacular. Vigilemos, hermanos y hermanas, que no vaya a ser que nuestra propia conciencia, que muchas veces el mundo limita, que nuestra propia voluntad en esta espera de la segunda venida de Cristo, hermanos y hermanas, no vaya a ser que nos lancen al mal. Mi conciencia, dominada por el maligno, en tentación que haya caído, sea mi conciencia y mi voluntad que me lleve al mal. Eso es lo que tengo que prepararme, eso es lo que tengo que estar mirando, que no me vaya a ocurrir eso. Tengamos en mente, hermanos y hermanas, que cuando estamos vigilantes, así es que nosotros podemos vencer toda clase de propuestas que pueden perturbar nuestra relación con Dios y con los hermanos en la fe. Como encargados de las cosas de Dios, no podemos traicionar nuestra misión. Por eso tenemos que estar en alerta. Dios viene cada día a nuestras vidas, hermanos y hermanas, incluso en aquellos acontecimientos que echan a perder nuestros planes. Y fíjate cómo estamos diciendo, de manera que podamos que enderezarnos si estamos desviados, aún
Hay que recordar que Dios frustra nuestros planes para que tengamos nosotros la ruta correcta en la vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿quién sabe lo que Dios nos reserva para mañana? ¿Quién sabe? Sea de bendición, es lo que siempre esperamos en el nombre de Dios. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y vamos a tener la disponibilidad para que el Señor nos conceda estar en la mejor disposición cuando venga y sacuda nuestro pequeño mundo. Que así sea. Amén y amén. Cristo viene, no hay que temer. Cristo vendrá, no hay que temer. Oremos. Amén y amén, hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de Dios, te va a ir bonito, sobre todo serás bendecido. Hasta mañana.